Muy buenas noches, bienvenidos a Escenarios. Estamos a 47 años del golpe de Estado que se produjo el 24 de marzo de 1976 y estamos celebrando más de 40 años de democracia en la Argentina. Y uno de los temas fundamentales cuando hablamos de esto son los derechos humanos. ¿De qué derechos humanos estamos hablando en el periodo democrático? Esa es una de las preguntas que le vamos a hacer a Leticia Gauna de la Fundación FUNDEG, Fundación de Derechos Humanos, Equidad y Género, que nos acompaña esta noche. ¿Cómo estás, Leticia? Hola, Constanza. Bueno, un gusto estar acá con vos. Qué bueno tenerte. Reencontrarnos. Así es. Y para hablar de estos temas y de lo que ustedes están trabajando hoy, y también pensando en esto, ¿no? Cómo se amplió el concepto y, digamos, cómo nos estamos ocupando hoy de otros derechos humanos, ¿no? Sí, bueno, nosotras desde la Fundación, que es una organización relativamente nueva, pero todas las que participamos en este espacio venimos de muchos años de militancia, de activismo en distintos espacios, siempre por los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes, y en este sentido, bueno, como vos decís, hay muchas violencias que se han naturalizado históricamente, se han invisibilizado, y bueno, somos las organizaciones de la sociedad civil que estamos siempre presentes para dar visibilidad, así como lo hicieron las abuelas y madres de Plaza de Mayo en su momento, y lo siguen haciendo, pidiendo justicia, visibilizando las vulneraciones de los derechos humanos, y en particular, bueno, la dictadura cívico-militar se ensañó particularmente con los cuerpos de las mujeres, y eso también ha sido invisibilizado durante mucho tiempo, cómo los torturadores arremetieron contra los cuerpos de mujeres, con las violaciones, con la desnudez en forma de humillación, las torturas, los embarazos, los abortos forzados, la apropiación de bebés, ¿no? La desaparición de niños y niñas, ¿no? Que hasta el día de hoy seguimos buscando. Eso también es importante que sigamos tratando de reflexionar y tener presente. Sí. Porque, bueno, de alguna otra manera también ese disciplinamiento con un sesgo de género que se pretendió también en la dictadura, justamente aquellas mujeres que rompían con los mandatos del patriarcado y que teníamos que estar en la casa. Y hay ecos, por supuesto. Sí, o sea, hoy tenemos ecos todavía. De no militar, ¿no? Entonces se ensañaban especialmente con las mujeres para disciplinarlas, digamos, ¿no? Es decir, bueno... Me hace acordar, bueno, a Foucault, ¿no? Con vigilar y castigar. Vigilar y castigar, todos esos mecanismos. Formas ejemplificadoras, ¿no? Exactamente. Y justamente mujeres valientes, mujeres que decidieron, bueno, participar, ver porque su comunidad esté mejor, ¿no? Eran educadoras, periodistas, creadoras, ¿no? Artistas. De mujeres, distintas ramas, sí. Exactamente, incluso mujeres trabajadoras domésticas, de sindicatos, ¿no? Sí, más allá de que uno pueda cuestionar o no, o estar de acuerdo o no con el camino que se eligió. Eso no tiene ningún tipo ya de discusión en este momento, sí, ¿no? Exactamente, el terrorismo de Estado, digamos, no tiene, por eso decimos, bueno, nunca más recuperar esta democracia, cuidarla, y tratar de visibilizar, bueno, esto no tiene que suceder nunca más, ¿no? Y nosotras seguimos visibilizando violencias ocultas
como otras violencias que, por ejemplo, la violencia obstétrica, la violencia política, ¿no? En este año tan particular, ahora estamos haciendo una encuesta sobre violencia política, que bueno, la estamos difundiendo en redes y con dirigentes, sobre todo militantes de distintos partidos políticos, porque las mujeres también todavía aún, como vos decís, a 40 años de democracia, seguimos sufriendo violencias cuando decidimos participar de la vida pública política de nuestra democracia, ¿no? Nos insultan, se centran, en las candidatas se centran sobre su vida personal, en las redes sociales también las atacan por su cuerpo, por si cuidan o no a sus hijos, ¿no? Cuestiones que a los varones generalmente no se les interpela de ninguna manera, ¿no? O en qué tiempo vas a hacer política si no cuidas a tus hijos, ¿no? Claro, estás descuidando algo, o sea, siempre está la mirada rectificadora, digamos. Leticia, este informe que tengo en la mano que me trajiste, que se llama Correntinas contra la violencia obstétrica, visibilizando las violencias ocultas, que lo presentaron, ¿qué les mostró el estudio que hicieron? Bueno, este estudio busca visibilizar la violencia obstétrica en Corrientes, ¿no? La violencia obstétrica está tipificada en nuestra ley 26485, la ley de protección integral a las mujeres. Es un tipo de violencia institucional. ¿Por qué? Porque solamente lo ejerce el personal de salud en el momento del embarazo, parto y puerperio, ¿no? Contra las mujeres y personas gestantes en alguno de esos procesos, ¿no? Es una de las violencias menos denunciadas. Uno busca estadísticas, se pone a googlear y denuncia sobre violencia obstétrica y encuentra muy pocos datos, porque generalmente las mujeres creemos que esas son las situaciones que tenemos que atravesar por estar embarazada, ¿no? Y a veces está naturalizado. Está naturalizado, no se ve que ese tipo de trato o aquello que hacen sobre las intervenciones que hacen sobre nuestros cuerpos o sobre nuestros bebés, nos tienen que consultar, nos tienen que dar la información clara y precisa para que nosotras podamos decidir. Nosotras en el embarazo no somos enfermas, somos mujeres sanas y personas gestantes sanas que somos protagonistas o deberíamos ser protagonistas de ese proceso, de la toma de decisión. Entonces, en principio, por ejemplo, la ley de parto respetado, que la tenemos desde el 2004, imagínate, muchas de nosotras no sabemos que tenemos una ley de parto respetado. Casi 20 años. En Argentina, y que dice, el artículo 2, que tenemos derecho al trato digno, a la información clara, y que nosotras somos protagonistas y tomamos decisiones sobre lo que nos van a hacer o no sobre nuestros cuerpos. Por ejemplo, más del 45% dijo haber no recibido información clara durante el embarazo y más del 50% haber dicho durante el parto, ¿no? ¿Qué me estaban haciendo? El famoso goteo, que uno dice el goteo y no sabe qué es lo que nos están colocando, si es necesario, si está indicado, la episiotomía o el corte en la vagina, que se utiliza hasta como un mecanismo casi protocolar de que sí o sí, y sin embargo es una intervención que tiene que estar indicada. Aquello que no nos permiten estar con nuestro bebé, a no ser que esté indicado porque el niño necesita algún tipo de atención específica. Claro. Sí, pero si no, tiene que estar con nosotras, ¿no? En ese mismo momento. Y hay una cuestión, ¿no? Porque la pandemia implantó otros códigos y otros procedimientos dentro de los hospitales y los centros de salud, y todavía, a pesar de que ya no estamos más en pandemia, persisten ciertas prácticas. Por ejemplo, que la mujer esté sola recibiendo a su bebé, o sea, en el parto. Hoy ya no debería regir ese tipo de procedimientos. Incluso en la pandemia. La Organización Mundial de la Salud recomendó que no se vulneren los derechos de las mujeres y personas gestantes durante la pandemia, y sin embargo se utilizó como excusa para no dejar ingresar al acompañante.
La Organización Mundial de la Salud e incluso el Ministerio de Salud de las Mujeres recomendó exclusivamente con el tema del acompañamiento que todas teníamos derecho a estar acompañadas con las medidas de seguridad, claro, pero no podíamos estar solas. Sin embargo, se utilizó como excusa para vulnerar ese derecho. No nos dejaban estar acompañadas en las consultas y tampoco en los partos. Bueno, y ahora te digo que en algunos hospitales sigue sucediendo. Bueno, eso no debe suceder, eso es una vulneración, es una violación a la ley de parto respetado, es violencia obstétrica. Cuando hablamos de violencia no tiene que ver solamente con la intervención física, aquello que por ejemplo nos ponen el brazo sobre la panza, la presión, esas prácticas están prohibidas, sino también lo que nos dicen y lo que no nos dejan, las decisiones que no son, de la que no somos partícipes, ¿no? En este sentido, por ejemplo, el derecho a estar acompañado con quien nosotras elijamos. Claro. Puede ser nuestro compañero, si es que tenemos un compañero, una pareja heterosexual, o cualquier otra, la pareja que nosotras tengamos, o cualquier familiar o un amigo. Una sí. amiga, un amigo, la mamá, quien sea, quien la persona gestante elija, ¿no? Durante ese... Porque también es un derecho no solamente de la mujer embarazada, sino de toda la familia. Totalmente, ¿no? Claro. Falta muchísima educación, Leticia. ¿Cómo se contacta con ustedes y cómo se comunican ustedes con la gente, más allá de las investigaciones que están haciendo? Bueno, nosotras tenemos redes sociales, hoy es el medio por ahí de comunicación, que estamos en Instagram como Fundeg, en Facebook también, para solicitar, no sé, algún taller o alguna capacitación, compartir este trabajo. Los impresos tenemos muy poco, pero en PDF es distribución gratuita. La idea es que pueda servir para otras investigaciones, algunos trabajos y sobre todo difundir, porque en ese trabajo también se centra no solamente en mujeres urbanas, porque lo hicimos en el 2021 aquí en Capital, sino también el año pasado, 2022, hicimos registro de testimonios de mujeres en la zona rural. Ajá. ¿Viste? Que muy incluso, imagínate, nosotras acá con el acceso a toda la información, a las clínicas, a los hospitales, somos vulneradas, imagínate las mujeres rurales, digamos, sí, ¿no? Bueno, en redes sociales como Fundec nos encuentran, en las redes ahí los que quieran pueden pedir el informe y les compartimos. Y bueno, estamos permanentemente articulando con otras organizaciones, con el Estado, con escuelas, para poder llegar sobre todo con estos temas. Y ahora todo marzo estamos haciendo la encuesta de violencia política, que es anónima, para poder registrar justamente en este año tan particular electoral cuáles son las situaciones que atraviesan las mujeres militantes dentro y fuera de sus partidos políticos. Bueno, y brevemente, ¿por qué elegís este trabajo? ¿Por qué te metiste en esto, digamos? Bueno, mucho tiempo quizás uno, eso puede ser después con los años o por ahí uno hace esa reflexión. Sí. Puede ser porque también me considero una sobreviviente a la violencia, soy una resiliente también y lo he hecho siempre gracias a estar con otras. Gracias a otras mujeres, creo que también nosotras sobrevivimos y seguimos, digamos, ¿no? Entonces, así que uno siempre está en esa búsqueda de esas otras mujeres que nos hacen más fuertes y que, bueno, eso que decimos, cuando nos tocan a una, nos tocan a todas, significa eso, que aquello que te hacen a vos, aunque yo no te conozca, lo siento también como propio, porque quizás en algún momento o yo o una hermana o una madre, una abuela ha atravesado esa situación y qué bueno hubiera sido que en ese momento cuente con otra mujer para estar apoyada, para, no sé, salir adelante, ¿no? Creo que por eso y porque aparte, más allá de que trabajamos con situaciones dolorosas, es un trabajo muy gratificante y creo que vale la pena. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Escenarios. Gracias, Constanza, a vos. Hacemos una pausa y enseguida volvemos.
Dale play a nuestra historia. ¿Viste qué difícil es encontrar nuestra historia en los manuales del colegio? Bueno, si querés conocer la historia del Sargento Cabral, el tambor de Tacuarí, o de nuestros héroes de Malvinas, ¿quién fue Pirallini Niveira? Si no tenés idea de qué pasó el 3 de abril, o por qué Corrientes es la ciudad de las 7 puntas, entrá a Corrientes Play y dale play a Corrientes. Verte bien, hoy es un lindo día para verte bien, hoy es un lindo día para verte bien, hoy es un lindo día para verte Continuamos en escenarios y en esta oportunidad vamos a compartir una entrevista a Jérôme Guillot, que es el autor de Resiliencia, un libro que reúne testimonios de argentinos y franceses que fueron atravesados por la dictadura militar. Aquí la nota. Y hoy vamos a hablar de la memoria. Se presentó esta semana el libro Resiliencia de Jérôme Guillot, lo que nos permite reflexionar sobre la figura del desaparecido, su peso insoslayable en la construcción de nuestra democracia y de nuestra historia contemporánea. Así que agradecemos a Jérôme, muchas gracias, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, Constanza, y gracias por recibirme a tu programa. Bueno, hablamos de Resiliencia, este libro que contiene 53 exactamente. Testimonios de argentinos y de franceses cuyas vidas fueron atravesadas por la dictadura. La dictadura. ¿Cómo se inicia este proyecto? Se inicia en Chile. Este proyecto empieza en Chile cuando un amigo mío, francés viviendo en Chile, me presentó un libro que hizo sobre testimonios sobre el golpe de Estado contra Salvador Allende. Y para los 40 años, a esta época, éramos en el 2013, hizo un libro chiquito sobre testimonio de eso. Y eso me dio la idea de hacer la misma cosa para Argentina. ¿Y por qué testimonios de argentinos exiliados en Francia y franceses que vivían en la Argentina? Porque simplemente la ayuda financiera para hacer este libro fue desde Francia. Fueron 2 senadores franceses que me ayudaron a financiar este libro porque había pedido de financiación, ¿no? Y entonces la asociación del cual pertenezco, que se llama Français du Monde ADFE,
me ayudó y esos 2 senadores me ayudaron para poder poner este proyecto en marcha. Uh-huh. Y bueno, ¿qué parte de la historia y cómo recorre la historia Resiliencia? La historia empieza más o menos en los años 75, cuando ya la situación aquí en Argentina era bastante difícil y porque ya hubo gente que estaban perseguidos, ¿no?, antes del golpe. Y finalmente termina en los días de actual, porque la dictadura terminó en el 83, pero para la gente que están en este libro, eso continúa todavía a estar dentro de ellos, de la vida de ellos. Entonces, este libro finalmente no terminó aún. Claro. Bueno, son, como decíamos, 53 testimonios. ¿Cómo fue ese proceso de tomar el testimonio, de poder volcarlo al papel, de asignar un espacio dentro de un tema determinado? Hubo varias maneras. Hubo primero algunos testimonios escritos y que la gente me lo mandaba así directamente. Eso era muy fácil para mí. Después conseguí a obtener unos reportajes hechos en Francia con exiliados argentinos que hicieron un trabajo, era exactamente lo que buscaba. Y la suerte que tuve es que estos testimonios no fueron trabajados. Entonces he podido pedir estos testimonios y trabajar con ellos. Después de eso, la mayoría de los casos hicimos entrevistas con la gente, un poco como estamos ahora, y algunas en video, otros únicamente con el sonido. Y entonces la gente hablaba durante 1, 2, 3 horas, puede ser, y grabábamos y después trabajábamos yo trabajaba los testimonios. En el libro que es acá, la presentación del libro no es un testimonio tras otro, no es así, es un libro que está dividido en temática, es decir, un testigo hablaba por ejemplo, de la prisión en Argentina y después hablaba del exilio. Bueno, hice una parte sobre la prisión y recuperaba todos los testimonios, pedazos en el testimonio sobre la prisión y lo ponía juntos. Claro. Y después hubo otra parte para el exilio y otras partes que hubo. Claro, es decir que uno puede recorrer, me hacía acordar a Rayuela, ¿no? Porque uno puede recorrer, a tomar un testimonio y seguirlo a lo largo del libro, o bien referirse a cada temática con los distintos testimonios, las distintas miradas. Sí, exactamente. Por ejemplo, si uno quiere saber un poco más de lo que pasó en la denuncia contra la Copa del Mundo, que hubo lugar en el 78, alguien busca en el capítulo Copa del Mundo y ahí va a tener no sé, 10, 15, 20 páginas de testimonios sobre la denuncia, o también el dilemne que fue para los exiliados argentinos de la existencia de la Copa del Mundo. ¿Cómo fue la experiencia para vos, Jerome, y cómo fue para las personas que brindaron el testimonio? ¿Qué te decían? Algunos rechazaron directamente, no querían hablar por timidez, o porque tenían miedo, o porque no querían hablar, porque muchas veces cuando es muy doloroso hay gente que todavía no pueden hablar. Para los demás fue más bien al revés, es decir, que empezaron a hablar muy tímidamente y de a poco se largaban a hablar hasta podían llorar en el momento del testimonio. Y entonces, y después muchas veces también agradecían de haber podido hablar, ¿no? Y de mi lado fue como algo muy, muy conmovedor. Bueno, no todos, por supuesto, pero hubo algunos momentos de verdad donde vos tenías sensación de aproximarte a algo de historia, y también en la gente, en su ser ente, ¿no? en su privacidad. Y entonces la gente aceptaba hacer eso, y la verdad era un don muy generoso que no estaban obligados de hacer, y eso la verdad lo aprecio un montón. Bueno, hablábamos, ¿no?, en charlas anteriores acerca de el valor del testimonio y cómo es necesario, digamos, legitimarlo desde afuera el testimonio. Pero que en la Argentina también el testimonio ha sido fundamental para el inicio del juicio de las juntas. Tenemos el antecedente del nunca más, de los juicios por la verdad, de muchísimas declaraciones, y este libro se viene a insertar en este
en este gran escenario, digamos, donde aparecen todos estos testimonios. ¿Cuál es el aporte que haces en este momento de la historia a 40 años, digamos, del hecho? Pues, yo creo que en realidad la historia no se queda parada, es decir, hubo libros antes de este, y tal vez, sin duda, mucho más valiosos que el mío, y habrá otros después, pero siempre es importante en el momento actual de tener una mirada sobre esta época, porque hay que renovar eso, porque si no hay renovación, si no hay otros libros que salen, entonces se queda como fijado, se queda como enquistado, ¿no? Uh-huh. Y la historia necesita, de hecho, se abre más archivos, se sabe cada vez más. Hay todavía cosas que no se sabe, ¿no? Y entonces hay que continuar trazando el camino para buscar, para intentar conseguir la verdad, que no es posible, de hecho, ¿no? Fundamentalmente, pero eso se inscribe en una continuación. Y después de este libro, por supuesto, habrá otros que irán más allá de lo que él muestra. Claro. Claramente, sí. Son aproximaciones siempre. Totalmente. Es siempre una búsqueda de algo que no encontrás de cualquier manera. Me quedo con esto último que decía Jerome, ¿no? Seguimos buscando quizás algo que no vamos a encontrar ahora. Muy importante seguir teniendo presente nuestra historia, seguir indagando y sobre todo seguir defendiendo nuestra democracia con todas las deficiencias que tiene, con todas las desigualdades que todavía tenemos que trabajar para saldar, para mejorar, pero que sea la democracia la que nos dé las respuestas que como sociedad estamos demandando. Nos vemos la semana que viene aquí, en Escenarios. Muchas gracias.